El espejo. Un consejo sobre la presencia de la conciencia responsable. El siguiente texto fue escrito por Chogyal Nankai Norbu Rinpoche como una guía introductoria general para la práctica del sendero de autoliberación del Dzogchen. En él se explican algunos conceptos esenciales del sistema en cuestión. Se plantea la necesidad de establecerse en el estado de pura presencia o Rigpa y al mismo tiempo se enseña cómo desarrollar la presencia relativa, que es dualista y se encuentra dentro del reino del error y de la existencia cíclica y condicionada, samsara, pero que es indispensable haber desarrollado para lograr cualquier tipo de avance verdadero en el sendero. Saludo al Maestro. Quienes practican el Dzogchen deben descubrir la pura presencia no dual o presencia absoluta inherente a la naturaleza de su mente. Hasta que uno no haya reconocido la naturaleza de su mente y alcanzando una comprensión precisa del funcionamiento de la mente relativa, obtenido dominio sobre esta última, no logrará hacer nacer la genuina comprensión del verdadero sentido. Sin este reconocimiento, las explicaciones acerca de la presencia y el conocimiento no podrán dar resultados. De ellas solo quedará la tinta sobre el papel y en el mejor de los casos surgirán argumentos de discusión para intelectuales. En el Tantra del Dzogchen, el rey que todo lo crea, Kulaya Raja Tantra, podemos leer: la naturaleza de la mente es la creadora de todo el samsara y el nirvana. Es a este rey que todo lo crea al que es necesario conocer. En general, se explica que transmigramos en la visión impura e ilusoria del samsara, pero en realidad es sólo nuestra mente la que transmigra, y es precisamente la naturaleza de nuestra mente purificada la que se descubre en el estado puro de la iluminación. La naturaleza de la mente es en verdad la única base o raíz de todo, del samsara y del nirvana, de los seres que sienten y de los iluminados. ¿Cómo comienza la existencia cíclica condicionada en la visión impura del samsara? La naturaleza o esencia de nuestra mente, o sea, nuestra propia capacidad cognoscitiva, es totalmente pura desde el origen. Ahora bien, los obstáculos temporales asociados al desconocimiento impiden el reconocimiento de nuestra verdadera condición, o sea, el autorreconocimiento de la pura presencia no dual o presencia absoluta inherente a la naturaleza de nuestra mente. Careciendo del reconocimiento de esta condición, surgen los pensamientos ilusorios y los impulsos a la acción causados por las pasiones. De este modo, acumulamos acciones negativas y, puesto que la maduración del karma es inevitable, como resultado de ellas, transmigramos de uno a otro de los 6 estados de existencia samsárica, experimentando todo el sufrimiento que ello produce. En resumen, la carencia del reconocimiento de nuestro estado original de pura presencia no dual es la causa de la transmigración en la existencia cíclica condicionada, que nos hace esclavos de innumerables ilusiones y distracciones. En efecto, condicionados por la mente, adquirimos un poderoso hábito de realizar acciones ilusorias. A su vez, el puro estado de iluminación es la naturaleza de nuestra mente, autorreconocida como tal, y no algo que nos llega desde el exterior, como por ejemplo algún tipo de luz enceguecedora
Y, en efecto, si reconocemos nuestro estado primordial de pura presencia no dual, puro desde el origen, aunque haya estado temporalmente velado y obstaculizado, y continuamos en este reconocimiento sin distraernos, todas las impurezas se disuelven. Esta es la esencia de la vía. El perseverar en el reconocimiento de la naturaleza de pureza total del estado primordial va haciendo a este reconocimiento tan estable que finalmente lo poseemos para siempre y nos encontramos total e irreversiblemente liberados de impurezas. Es a este conocimiento definitivo o definitiva pura presencia no dual de nuestra verdadera condición original, al que se le da el nombre de nirvana. En consecuencia, la iluminación no es más que la naturaleza de nuestra mente purificada de todas las impurezas temporales de error. Por esto, Padmasambhava ha dicho: la naturaleza de la mente ha creado tanto el samsara como el nirvana. Más allá de ella no existen ni el uno ni el otro. Comprendiendo que la naturaleza de la mente es la raíz tanto de la existencia cíclica condicionada como de la iluminación, podemos alcanzar la certidumbre de que el carácter aparentemente concreto de los fenómenos materiales y de los seres que sienten no es más que una visión ilusoria de nuestra mente. En efecto, a causa de los diversos karmas acumulados, los varios tipos de seres sensibles tienen distintas visiones ilusorias, que son tan irreales como el color amarillo que un enfermo de bilis percibe en una concha marina de color blanco. Si los representantes de los 6 estados de existencia samsárica se encontrasen a la orilla de un río, a causa de sus 6 distintos tipos de karma, ese mismo río se le presentaría a cada uno de ellos de una manera distinta. El representante de los seres de los infiernos de fuego vería llamas, mientras que el de los seres de los infiernos de hielo vería hielo. El representante de los espíritus famélicos, pretas, vería sangre y pus. El de los animales acuáticos, un lugar para vivir. El ser humano vería agua para beber. El representante de los semidioses, armas. El de las divinidades, finalmente, vería néctar. Este ejemplo se utiliza para ilustrar el hecho de que no existe ninguna realidad concreta y objetiva. En consecuencia, conscientes de que la raíz del samsara no es otra que la mente, deberíamos dedicarnos completamente a erradicarla. De manera similar, reconociendo la naturaleza de la mente, que constituye la esencia de la iluminación, uno se libera, habiendo así obtenido la certidumbre de que la naturaleza de la mente es la base única tanto del samsara como del nirvana. Debemos tomar la decisión de practicar. Este trabajo consiste en mantener continuamente, sin distraernos, la patencia de la pura presencia no dual que constituye la naturaleza de la mente. Si queremos detener un riachuelo, debemos bloquearlo en su mente, en su fuente. Al hacerlo, su curso se detendrá automáticamente. Si intentáramos bloquearlo en la desembocadura, en cambio, no lograríamos nuestro objetivo. De igual manera, si queremos erradicar el samsara, debemos extirpar su raíz, nuestra mente dualista, que lo creó y que lo sigue creando a cada instante. En efecto, no hay otra forma de liberarnos de la existencia cíclica condicionada, ni otro modo de purificar los obstáculos y los sufrimientos debidos al karma negativo, cuya única causa es también nuestra mente dualista. Si esta última no se extirpa,
no importa cuántos actos virtuosos realicemos con el cuerpo y con la palabra, no obtendremos más que beneficios temporales y, puesto que la raíz de los impedimentos kármicos todavía se encontrará dentro de nosotros, probablemente volveremos a acumularlos. Esto sería lo mismo que podar un árbol en vez de arrancarlo de raíz. En vez de secarse, el árbol volvería a crecer hasta alcanzar su tamaño anterior. Para conquistar un reino, no basta con subyugar a algunos miembros de la corte o una parte de la población. Es necesario someter también al rey. Del mismo modo, si la naturaleza de nuestra mente, el rey que todo lo crea, no se encuentra en su estado auténtico, aunque apliquemos los métodos tántricos de desarrollo y perfeccionamiento y recitemos innumerables mantras, no estaremos en la vía a la liberación total. Si no mantenemos la pura presencia no dual sin distraernos y nos dejamos comprometer emocionalmente con la distracción y la ilusión, siendo en consecuencia arrastrados por nuestros pensamientos, jamás nos liberaremos de la ilimitada cadena de la existencia cíclica condicionada. Pero si mantenemos la presencia de la verdadera condición o naturaleza de nuestra mente, de modo que dicha naturaleza no sea ocultada por la distracción y nuestra mente no sea condicionada por la ilusión y en general por las fuerzas que actúan en su interior, contendremos en nosotros la esencia de todas las enseñanzas y de todas las vías. En efecto, todos los fenómenos de la visión dualista, tales como el samsara y el nirvana, la felicidad y el sufrimiento, el bien y el mal, surgen solo de la mente y no tienen otro origen. Por esto se dice que la no distracción con respecto a la naturaleza de la mente, que disuelve la raíz de la ilusión que es la mente, es la base de todas las vías y el punto fundamental de la práctica. Siguiendo la profunda vía de la pura presencia no dual, más allá de toda distracción, los Budas del pasado consiguieron la iluminación, los realizados del futuro obtendrán la iluminación y quienes se realizan actualmente alcanzan la iluminación. Todos los realizados se basan en la pura presencia no dual, pues no existe otro modo de obtener la iluminación. El reconocimiento de nuestra verdadera condición y la continuación de la presencia de ésta es la esencia de todas las vías, la base de todas las meditaciones, la finalidad de todas las prácticas, el extracto de todos los métodos secretos y la clave de las enseñanzas más profundas. Por lo tanto, a toda costa debemos mantener la pura presencia no dual de manera continua sin distraernos. Esto significa que no debemos seguir el pasado ni anticipar el futuro y, sin dejarnos comprometer emocionalmente con los pensamientos ilusorios que surjan en el momento presente, debemos volvernos hacia el interior y reconocer la verdadera naturaleza de todo lo que se manifieste en nuestra mente, dejando en su propio estado todo lo que aparezca, más allá de los límites conceptuales constituidos por el pasado, el presente y el futuro, sin dejarnos condicionar por las impurezas constituidas por los conceptos y, en particular, sin intentar determinar cómo es nuestra verdadera condición, o sea, sin juzgar si ella existe o no existe, si es algo positivo o negativo, etc. Debemos permanecer en dicha condición sin corregirla. El estado primordial de total perfección, Dzogchen, no se encuentra dividido por los límites que separan el pasado, el presente y el futuro, pues dichos límites son impuestos por la mente sobre un territorio que se encuentra libre de ellos. Sin embargo, quienes comienzan a practicar no tienen todavía el reconocimiento de este estado y encuentran difícil despertar en ellos dicho reconocimiento.
Por lo tanto, es muy importante que no se dejen distraer por los pensamientos que se refieren a los tres tiempos. Ahora bien, si con la intención de que ellos no le distraigan, uno intenta eliminar todos los pensamientos concentrándose en la búsqueda de un estado calmo o de placer, debe percatarse de que está incurriendo en otro error, pues dicha concentración en sí misma no es más que otra estructura conceptual. Uno tiene que permitir que la mente se relaje y simplemente mantener la clara presencia de la condición natural o naturaleza de la propia mente, sin caer en la insensibilidad, pero sin tampoco dejarse distraer por los pensamientos y comprometerse emocionalmente con ellos, ya que esto último haría que a uno lo arrastrara la cadena de la ilusión que ellos constituyen. Cuando uno se encuentra naturalmente relajado en la pura presencia no dual, libre de la dualidad sujeto-objeto, que es la raíz de todas las tensiones, la naturaleza de su mente se encuentra en su estado natural y auténtico. Si a partir de esta condición natural comienzan a surgir pensamientos, buenos o malos, es importante no comenzar de inmediato a juzgar si la mente se encuentra todavía en un estado calmo o si ha comenzado el movimiento de los pensamientos, ni tampoco si el conocimiento está o no manifiesto. Por el contrario, debemos simplemente mantener la pura presencia no dual o el reconocimiento de la verdadera condición de los pensamientos, que no es otra que nuestra propia condición verdadera, sin distraernos. En el momento en que los pensamientos son reconocidos, se relajan en su propia condición y en tanto que mantengamos este reconocimiento, seguirán estando relajados en dicha condición. Durante todo el tiempo que tengamos la presencia de este reconocimiento, es importante no distraerse. Si uno se distrae y, en consecuencia, no mantiene el reconocimiento de la verdadera condición de los pensamientos, será necesario recuperar la pura presencia no dual de este reconocimiento. Si surgen pensamientos acerca del encontrarse o no en un estado calmo o de la presencia o ausencia del conocimiento, uno simplemente mantiene la presencia de la verdadera condición de estos pensamientos en movimiento, sin perderla. Si no surgen pensamientos y la mente se encuentra en un estado calmo, uno mantiene la presencia del reconocimiento del estado calmo. Esto significa que uno debe mantener la presencia del estado natural sin distraerse y sin intentar definir dicho estado ni esperar la manifestación de forma, color o luz. Algunos permanecer relajados en él sin ser condicionados por las características de los múltiples pensamientos. Si quienes comienzan a practicar encuentran difícil lograr que el estado calmo dure más de algunos instantes, no deben preocuparse por ello. No deben desear que dicho estado continúe por más tiempo ni temer su ausencia. Lo esencial es mantener la pura presencia no dual y no distraerse, sin dejarse atrapar por la consideración dualista de que hay un estado que observar como objeto o un sujeto que debe observarlo, y sin preocuparse si el estado de conocimiento tampoco dura más de algunos instantes. Si, aunque mantengamos una cierta presencia relativa, nuestra mente no permanece en el estado calmo, sino que tiende a seguir las olas de pensamientos que tienen como objeto acciones realizadas en el pasado o que deban realizarse en el futuro, o bien la misma se deja distraer por los objetos de los sentidos, por un sonido o una forma, por ejemplo, en vez de intentar detener este movimiento, debemos reconocer la verdadera naturaleza de los pensamientos que se manifiestan. En efecto, jamás podremos detener el movimiento de los pensamientos, pues no se trata de algo concreto.
Por más que intentemos asir o detener el viento con nuestras manos, no lo lograremos. Así pues, no debemos pensar que los pensamientos sean algo negativo que debamos abandonar, ni intentar detenerlos. En realidad, el estado calmo es la esencia de la naturaleza de la mente, mientras que el movimiento es el funcionamiento de su energía, dos aspectos inseparables de una naturaleza única, como un río y sus ondas o como el sol y sus rayos. Si consideramos que el estado calmo es algo positivo que debemos conservar y la ola de pensamientos es una condición negativa que debemos abandonar, nuestro cultivo del dualismo, constituido por la aceptación y el rechazo, hará que jamás podamos superar nuestra mentalidad ordinaria. En consecuencia, el principio esencial es el mantener, más allá de toda distracción, la pura presencia no dual, reconociendo con ella cualquier pensamiento que surja, bueno o malo, relevante o insignificante. Este es un punto de suprema importancia. Si cuando surja un pensamiento no logramos permanecer relajados en la pura presencia no dual, de inmediato debemos intentar reconocer la verdadera condición de dicho pensamiento y así poner fin a nuestra distracción, ya que, en caso contrario, ese primer pensamiento puede dar lugar a una cadena de pensamientos. Reconocer no quiere decir que haya algo que ver con los ojos o que identificar por medio de conceptos. Significa simplemente que todos los pensamientos, no importa si se trata de pensamientos discursivos relacionados con el pasado, el presente o el futuro, o de pensamientos intuitivos en la percepción de objetos de los sentidos, deben encontrarse en la pura presencia no dual. Este encontrarse en la presencia no dual es el reconocimiento de la verdadera condición del movimiento y de la calma. Habiendo llegado a este reconocimiento, continuamos en él sin distraernos y sin permitir que se diluya. No debemos interrumpir el flujo del movimiento, intentar aprisionar los pensamientos internamente, ni modificar o corregir la mente de manera alguna. En el caso de personas que se inician en la práctica, también es difícil que este reconocimiento, sin distracción, se mantenga por largo tiempo, ya que durante el tiempo inconmensurable que hemos pasado en la existencia cíclica condicionada, nos hemos habituado profundamente a la distracción y a la ilusión. Aun si consideramos únicamente esta vida, tendremos que reconocer que desde nuestro nacimiento hasta ahora no hemos hecho otra cosa que vivir distraídos, sin entrenarnos jamás en la pura presencia no dual o presencia absoluta, ni en la presencia de la conciencia responsable, y en la ausencia de distracción. Por esto, hasta que no seamos capaces de reconocer nuestra distracción cada vez que surja, si la falta de atención nos hace distraernos, debemos darnos cuenta de que nos estamos distrayendo y recobrar la presencia enseguida. La contemplación no es otra cosa que continuar en la pura presencia no dual, tanto durante el movimiento de los pensamientos como en los espacios entre pensamientos, pues no hay nada sobre lo cual meditar. Más allá del reconocimiento del estado de pura presencia no dual y de la continuación de dicho estado de reconocimiento, no existe algo superior o más claro que debamos perseguir. Si, en vez de continuar en la presencia de nuestra verdadera condición, nos volvemos hacia el exterior, esperando que se manifieste algo, explica un dicho tibetano, nos volveremos como el monje que presentaba en la puerta occidental las ofrendas para alejar un espíritu que se encontraba en la puerta oriental. En este caso, aun si uno cree que está meditando de manera perfecta, su meditación no será más que una manera de agotarse inútilmente.
continuar en el estado de pura presencia no dual que se encuentra en uno mismo y que constituye la verdadera condición de uno mismo, es en verdad el punto más importante. Si descuidamos lo que constituye nuestro verdadero patrimonio y en cambio buscamos algo que creemos no tener, nos volveremos como el mendigo de la parábola budista que, ignorando que en su almohada había una piedra preciosa, pasaba todo el día yendo de un lado a otro a mendigar. En consecuencia, manteniendo el estado de pura presencia no dual e incluyendo en esta presencia el movimiento del pensamiento cada vez que surja, sin juzgar cuán clara es dicha presencia, sin aceptar el estado calmo y sin rechazar el movimiento, debemos seguir aplicando la esencia de la práctica y continuar en la verdadera condición sin distraernos y sin ser condicionados en absoluto por el deseo de modificar algo.